A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Ya se inicia, muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Este es un programa del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria a través, por supuesto, de Radio La Voz de la Costa. Como todas las semanas, saludamos y agradecemos su preferencia a quienes a esta hora nos sintonizan en toda la provincia de Osorno, a través de las distintas señales de nuestra emisora. Les recordamos que en Conectados con tu Salud estamos cada semana acompañándolos con interesantes temas e invitados, con la finalidad de acercar a la comunidad las conductas saludables y los diversos temas de salud que a usted le interesan. Muy bien, pues le cuento que en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre un tema que escuchamos mucho, pero probablemente no sabemos tanto, que es el pie diabético. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se previene? Para conversar de todo eso y más, hoy nos acompaña la enfermera del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, Claudia Aguilef. Muy buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Claudia, bueno, partamos por supuesto por explicar qué es el pie diabético. Si nos puedes ahí dar tu introducción. Mira, el pie diabético es una enfermedad en realidad como multifactorial, tiene distintos factores. Esto se da principalmente en pacientes diabéticos, ya por eso se llama pie diabético, pero tiene la particularidad que comienza a desarrollarse desde el momento en que el paciente tiene problemas ya causadas por la diabetes en los nervios de las extremidades inferiores, en los vasos de las extremidades inferiores, como son las arterias, las venas, etcétera, y además ya tiene esta diabetes tan descompensada donde también hay una disminución en los mecanismos de defensa de infecciones por parte del propio cuerpo del paciente. Una vez que se juntan todos estos factores, ocurre el llamado pie diabético. Claudia, ¿esto está asociado a alguna edad en particular, algún rango etario? Generalmente, siempre se da mientras a mayor edad hay mayor riesgo de padecer pie diabético, pero ya según los últimos reportes epidemiológicos que hay, sobre los 40, 45 años ya hay pacientes que tienen pie diabético. Mire, bueno, conversemos ahora, Claudia, expliquémosle a la comunidad cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad. Bueno, los principales factores de riesgo o en el perfil de pacientes y usuarios que tienen mayor riesgo de tenerlo, generalmente el sexo masculino, ya los hombres, siempre adultos mayores sobre 60 años tienen también mayor riesgo de padecerlo, todos aquellos pacientes que tienen una diabetes ya descompensada, ya que si todos ellos están insertos en el sistema de salud y en sus controles tienen una hemoglobina glicosilada, que es uno de los exámenes que nos ayuda a controlar la diabetes en atención primaria. Cuando tienen una hemoglobina glicosilada sobre 9, también se considera que tiene más riesgo. Ya el tabaquismo, también el tema de fumar, es un factor de riesgo, ya que influye directamente en los sistemas de cicatrización de las personas. Tener también algunas características como físicas y anatómicas propias del pie, como los llamados hallux valgus, que se llaman en realidad comúnmente los juanetes, ya que causan roce, o utilizar zapatos que no sean adecuados, que sean más apretados, calcetines también que sean más apretados, etcétera. Eso. Claudia, nombraste que afecta más a hombres. Sí. ¿Es por los factores que estabas explicando delante, la alimentación? ¿Por qué se da eso? Sí, efectivamente con los hombres, porque los hombres, se puede relacionar porque quizás tienen menos adherencia al tratamiento que las mujeres, y lo otro es que ellos generalmente tienen también una actividad física más activa, ya con respecto sobre los 40, 50 años que las mujeres. Entonces, al pisar y pierden la sensibilidad, consultan menos también y previenen menos que las mujeres. Ya están menos preocupados en el fondo de sus pies, de la parte como anatómica y estética, y por eso también se puede relacionar. Vamos a hacer un paréntesis para contarle a la comunidad que aquí en estas preguntas que estamos haciéndole a nuestra profesional está incluido también las dudas que nos hacen llegar los consejos de la sociedad civil en salud. Ese es un buen punto. Siguiendo con
con los riesgos de pie diabético. Bueno, nos decías que afecta más a los hombres, ¿no? Pero yendo más hacia el origen, ¿qué hace que una persona padezca de diabetes? ¿Hay algo genético? ¿Hay algo de hábito? Si nos puedes contar eso. Bueno, la diabetes es antes del pie diabético, ¿cierto? Es como el origen de esta enfermedad, ¿ya? Y la diabetes principalmente es multifactorial también, que entre esos, bueno, si existe una predisposición genética, ¿ya? O sea, si mis papás y mis abuelos tuvieron diabetes, yo tengo un mayor riesgo de padecerlo también, ¿ya? Pero sobre todo es con respecto a la dieta y al estilo de vida. ¿Ya? La dieta que es rica en carbohidratos, no solamente en carbohidratos o en azúcar en azúcar que, por ejemplo, son más refinadas, ya en estos alimentos hay mayor riesgo también de padecer diabetes. En la diabetes igual las mujeres tienen un poquito de más riesgo, pero es más que nada por estos cambios hormonales que existen, ya que se puede dar, pero finalmente es estilos de vida, se puede controlar y la idea es siempre evitarlo, ya que una vez de que a uno le diagnostican diabetes es una enfermedad crónica. O sea, desde que te diagnostican tú vas a morir con la diabetes, ya vas a llegar hasta el final con la diabetes. Lo importante es mantenerla controlada con la hemoglobina glicosilada, que es este examen que yo estoy mencionando, ¿cierto? Con niveles ojalá 5, ¿ya? Y con las glicemias bajas menores a 100, 120, más o menos glicemias como en ayuna, ¿ya? Claudia, tal parece que esta es una enfermedad, te lo consulto, una enfermedad común en Chile, en nuestra zona. Mira, hasta antes de la pandemia, porque tenemos que tener claro que nuestro sistema de salud está todo pre y post pandemia. Exacto. Ya desde el momento en que empezó la pandemia, los recursos ya de todo tipo, los recursos económicos, en salud, los recursos sociales, se enfocaron en todas las personas que fueron afectadas por pandemia y nuestros recursos humanos y todos los funcionarios de salud nos enfocamos en el COVID, ¿ya? Y como nos enfocamos en el COVID, el asunto del confinamiento también, cambiaron muchos métodos también de asistencia y de control a los pacientes crónicos y dejaron de asistir a los CESFAM. ¿Ya? Uno, porque efectivamente se hacían algunos por vía telemática, o sea, llamaban por teléfono para preguntar cómo estaban, se entregaban los medicamentos en el domicilio, y lo otro también que es un factor de la población es que le daba miedo también asistir a un centro de salud, ya era una enfermedad desconocida, así que y de alto riesgo, fue de alto contagio. Entonces todo esto provocó un descontrol o un bajo control en realidad en los pacientes y en este tipo de población. ¿Qué ocurrió con ello? Las personas o los adultos mayores o en realidad de personas en general comenzaron a dejar de contagiarse, o sea, de controlarse, y por eso comenzaron a asistir ya cuando las patologías estaban un poco más descompensadas. Y eso pasa con la diabetes y con muchas más. Entonces, muchas veces, si uno pierde la sensibilidad del pie, que es uno de los factores más importantes, ya si uno pierde la sensibilidad del pie, hace una pequeña herida, por ejemplo, una uña se le encarna, y estas heridas, si eran poco, el paciente no ve el peligro que hay en esto. Ya, pero al ser diabético tiene los mecanismos de defensa mucho más disminuidos, la sensibilidad mucho más disminuida, y por eso es que a veces finalmente consultaban mucho más tarde, ¿ya? Y lo que se ha reportado ahora último como ministerio es que las amputaciones lamentablemente han aumentado mucho, sobre todo acá en nuestra provincia. Bueno, lo hemos comentado en todos estos programas, sí. La pandemia cambió todo, ¿no? Sí, cambió todo. Tú dijiste algo recién, Claudia, para que vayamos hacia allá. ¿Cuáles son los síntomas del pie diabético? Mira, hay distintos tipos de síntomas de pie diabético, que uno es finalmente cuando el paciente siente, ¿ya? Y otros cuando el paciente ya no siente. Cuando siente el pie, cuando siente molestias, generalmente es hormigueo, es pesadez, ya sienten a veces como electricidad, una sensación de electricidad en el pie, se siente el pie frío también, o a veces un color más pálido. Y cuando no hay síntomas, uno se toca, pues se pueden tocar con un lápiz, con el dedo, y ya pierden la sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad es lo peligroso, ya que ahí por ejemplo, ha pasado,
pacientes con una piedra en el pie y nunca se dio, o sea, en el zapato, y nunca se dio cuenta que tenía la piedra en el zapato porque realmente perdió la sensibilidad de ese pie. ¿En cualquier parte del pie, dedos, planta? Sí, generalmente en APS se hace un examen en que hay ciertos puntos que son un poco más sensibles, que son algunos dedos del pie, la base de los dedos del pie, pero generalmente se da en la totalidad. Y este examen nos ayuda a pesquisar cuando ya comienzan a perder sensibilidad y por eso tienen mayor riesgo. Bien, pues dame un segundito, Claudia, porque contarle que para quienes se vienen sumando a esta hora a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, estamos presentando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Hoy hablando sobre el pie diabético, ¿no? Un tema muy, muy recurrente con la profesional experta Claudia Aguilef. Claudia, continuemos. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Bueno, este diagnóstico, hay distintos tipos de diagnóstico, pero en realidad el más importante es cuando alguien, si es que tiene duda, asista a un centro asistencial y le tomen, por ejemplo, este examen que es de monofilamento, que es como, para que lo entiendan todo, es como un pelito de la escoba, así es un pequeño filamento que es de ese ancho, ya, y con ese van viendo y van tocando ciertos puntos del pie, que era como te comentaba antes, y ese es un método como de tamizaje o de pesquisa, ya. Luego de eso hay otros que se pueden realizar ecodoppler, por ejemplo, pero ya es un nivel más especializado. Lo principal, y nosotros que tenemos que pesquisar, es cuando pierden la sensibilidad del pie. ¿Y ese examen, este control se pide en el CESFAM? Sí. Todo paciente que ingresa al programa de salud cardiovascular, ya, y que tiene diabetes, este es un examen que se realiza de control. Si hay alguien que, por ejemplo, siente esto o se da cuenta que en realidad no tiene sensibilidad y que no está diagnosticado, puede acercarse a un establecimiento como una consulta de morbilidad, ya, y también lo puede hacer. Esto lo puede hacer el médico, lo puede hacer la enfermera, incluso si es que llegan a ver de que tienen una herida y no se habían dado cuenta, también pueden asistir al SAPU, porque debiese ser de atención inmediata por el alto riesgo de infección que tiene. Bueno, usted ya lo sabe, nuestra experta acá nos está contando hartos datos interesantes, ¿no? Hay que estar atento a las señales y siempre consultar en caso de duda. ¿Cómo prevenimos el pie diabético? ¿Se puede prevenir? Sí. El pie diabético se puede prevenir. O sea, lo primero que tenemos que educar a la comunidad es que ojalá mantengan la diabetes controlada, ¿ya? No es solamente la toma de los medicamentos ordenadamente, porque generalmente eso es como todos quedan tranquilos una vez que se toman los medicamentos, ¿ya? Pero va mucho más allá. O sea, el tema de la alimentación, ojalá poder caminar, ¿ya? Eso es lo principal y la base y el pilar de la prevención. Y además, si es que ya tienen un síntomas, por ejemplo, del pie diabético, estos hormigueos, como les digo, o pérdida de sensibilidad, dolor, más que nada es poder revisarse los pies de forma periódica, al menos una vez a la semana se la pueden revisar con un espejo, que no vean lesiones. También hay riesgo con las personas cuando ya tienen como una hiperkeratosis, que son como callosidades que se forman, no tratar de sacárselos solos, ojalá asistir a algún podólogo, ya, utilizar zapatos que no les queden apretados, que sean cómodos, ojalá que la punta sea recta y que sea alta también para que no presione sobre los dedos de los pies, y los calcetines ojalá que no tengan esos elásticos arriba, que sean unos elásticos un poco, o sea, que sean en realidad más holgados. Esos son como los principales, yo creo que métodos de prevención de un pie diabético. Por lo tanto, el calzado también es un factor. Delante nos comentaste que la mayor complicación de esta enfermedad es la amputación. Sí. ¿Cómo se llega a ese punto? Se llega cuando ya hay una herida, se forma una herida en el pie, ya, y por eso es que es urgente consultar. Una vez que tenga una herida, un diabético, cualquier herida bajo el tobillo ya es un pie diabético, ya. Si la persona está diagnosticada por diabetes, independiente de la causa, independiente si es que se lo hizo porque se cortó con un corta uña, porque pasó a pisar un clavo, lo que sea, o que haya aparecido como espontáneamente por el roce, es un pie diabético, ya. Y ahí lo más importante es asistir a un centro de salud que le realicen las curaciones avanzadas. Esta es una prestación que está garantizada y que tiene que realizarlo un profesional de enfermería, porque no son curaciones simples, no es una curación que pueda hacer
hacer cualquier persona. Es una curación que requiere apósitos que son especiales también, ¿ya? Existe una canasta también nosotros por parte de la salud pública donde hay un pool, ¿ya? De distintos apósitos que son de muy buena calidad, y lo importante es que consulten y que se traten, ¿ya? Mientras antes consulten, hay mayor posibilidad de recuperarse y de sanarse de ese pie. Si no, ese pie, si se consulta tarde, puede llegar a hueso, se infecta, y una vez que se infecta, y si es que está muy comprometido el hueso, ya tiene que amputarse. Por eso muchas veces hay pacientes que comienzan con un dedo, después 2 dedos, 3 dedos, el pie, y así sucesivamente. Entonces lo más importante es que consulten. Por eso hay que siempre insistimos todos los programas, ¿no?, en la necesidad de consultar y de prevenir. Claudia, ya nos empiezan a quedar menos minutos del programa. Contémosle a la gente de qué se trata este programa de salud cardiovascular. Bueno, el programa de salud cardiovascular es un programa que está dedicado para poder cubrir todas las enfermedades que son como no transmisibles de forma crónica. Ya ahí está la hipertensión, la diabetes, dislipidemia. También se cubre parte del síndrome metabólico, que es cuando se juntan todos estos factores. Ya, y entre esas prestaciones es que se incluye la curación avanzada para pie diabético. Ya, ahí tienen la posibilidad de, una vez ingresar al programa, tener asistencia con médico, enfermera, nutricionista, dependiendo de la prestación que requieren. O sea, no es que esta curación se puede hacer en la casa sin la mano de un profesional, ¿no? Tiene que ser por profesional, sí. Perfecto. Estas son las prestaciones, ¿no?, que están avanzadas. Tenemos una consulta aquí bien interesante que nos hace la comunidad, y que delante tú también tocaste el punto. ¿Qué pasa con podología? ¿Qué relación tiene con el pie diabético y si hay acceso a eso? Mira, la podología es una buena herramienta. Ya en los establecimientos cuentan con podólogo, pero no cuentan con horario exclusivo para un pie diabético. ¿Ya? De hecho, hay algunos podólogos que están una media jornada o unas horas en un establecimiento y luego en otras. El podólogo no está incluido en el programa de salud cardiovascular. Esa es una estrategia que fue un proyecto local, como nosotros como servicio se postuló y se logró obtener recursos para tener esta profesional ya de podología, pero es más que nada para la prevención. ¿Ya? Entonces, si vemos, por ejemplo, un paciente, o el paciente ve de que tiene mucha, como les decía, estas callosidades, hiperkeratosis, o estas uñas a veces que son gruesas, ¿cierto?, que les cuesta cortar y que tienen un riesgo de hacer una úlcera, ojalá que consulten por podólogo, ¿ya? Pero el podólogo sí hay posibilidades de tenerlo. Lo importante es que tienen que consultar y comentarlo a los encargados del box de procedimiento o a su médico que sea el que lo controle para poder solicitar la hora del podólogo. Pero sí existe acá, ya, aunque no esté incluido en el programa como prestación obligatoria. Todo suma, y además que la podología no es un servicio tan inaccesible tampoco, ¿no? No es tan inaccesible. O sea, está tanto, o sea, lo tenemos nosotros afortunadamente en los centros, pero también hay en el extrasistema una gran cantidad. Lo importante es que no hacen curaciones, sino que se dedican en la prevención. Perfecto. Ya estamos yéndose al cierre del programa, Claudia. Aquí hay otra pregunta de la comunidad. Bueno, tú en parte lo explicaste, ¿no? ¿Qué hace una persona, por ejemplo, si hay un adulto mayor en la casa y está el hijo que a lo mejor no sabe tratar? ¿Qué hace este hijo si su abuelito o su abuelita sufre una herida y tiene pie diabético? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Si está en domicilio, dices tú, postrado, estas prestaciones se hacen también en domicilio. O sea, es un paciente que tiene que estar inscrito en el programa. Generalmente hay un programa que se llama de dependencia severa, ¿ya? Y ahí tienen que informar en el establecimiento sobre este suceso que está ocurriendo con el paciente, y se tiene que incluir en las curaciones. O sea, tiene que asistir un profesional a hacerle curaciones al domicilio. Hay una atención domiciliaria entonces. Sí, existe la atención domiciliaria en paciente. Ya. ¿Cómo estamos en nuestra provincia respecto a esta enfermedad? Yo sé que mencionaste el tema de la pandemia, pero en general, en cuanto a los promedios nacionales, ¿estamos por sobre, por bajo? ¿Con respecto a amputación? No, con respecto a la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia sí aumentó. Ya. Aumentó, y lamentablemente estamos dentro de los índices más altos del país con respecto al pie diabético. Bueno,
usted que nos está escuchando, hay que estar atento a todas estas cosas, ya sea sus padres, sus abuelos o usted misma, señor. Ya estamos terminando el programa. Claudia, ¿alguna idea central al cierre? ¿Algo que desee destacar? ¿Algún llamado que quieras hacer respecto a esta enfermedad? Bueno, en realidad el principal llamado que hay que hacer siempre es de prevención, ya que una vez que existe la herida es de difícil control, porque los diabéticos tienen mala cicatrización, ya tienen mucho mayor riesgo de infección que la población en general, por tanto la prevención es lo principal. Si ya se dan cuenta de que tienen algún problema de sensibilidad en los pies, por favor hagan su examen, que esto lo pueden ver con un espejo, pueden pedirle a otra persona que les revise los pies, y en el momento en que existe una lesión, aunque sea muy pequeña, consulten, ya que nos hemos encontrado con algunas lesiones que se pueden ver como un punto, ya, pero son tan profundas que llegan al hueso y cada vez son más difíciles de controlar. Entonces, eso, yo creo que tenemos que enfocarnos en la prevención para poder disminuir tanto también el uso de recursos, el tiempo y todo lo traumático que puede ser tener que asistir a un centro de salud, ¿cierto? O que asistan al domicilio, o en el peor de los casos que lleguen a alguna infección con tratamientos, etcétera. Así que siempre es la prevención el pilar de todo esto. Muchas gracias, Claudia. Prevención, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos señalado? Parte muy importante de la medicina. También agradecemos de esta manera a Claudia Aguilef, enfermera del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno. Y nosotros estamos terminando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Si usted no alcanza a ver este programa, quiere verlo, escucharlo de nuevo, lo puede hacer en el canal de YouTube del Servicio de Salud Osorno. Usted siga la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con nuevos temas e invitados. Que tenga un muy buen día. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.